¿Cómo están todos? Antes de iniciar con el tema del día de hoy, vamos a estar practicando un poquito lo que se estuvo trabajando la clase pasada. La clase pasada estuvimos trabajando lo que fue Simple Present y estuvimos viendo pues específicamente cuáles eran todas las reglas, estructuras que llevaba el presente simple. Estuvimos practicando un poquito esto. El día de hoy vamos a continuar con el presente simple. Vamos a ver otro aspecto el cual aún no hemos trabajado, ¿verdad? Aún no hemos visto sobre el presente simple. Y también, pues, quiero hacer énfasis en un aspecto importante. Yo les comenté que ustedes podían estar realizando oraciones, podían practicar oraciones y les comenté que las podían estar enviando al correo. Recibí bastantes ejercicios, los estuve revisando y yo les comentaba que esto me sirve pues bastante para ver qué tan claro nos quedó el tema, etcétera, o poder bien también dar ciertas observaciones importantes sobre el tema como tal. Hay ciertas observaciones que debemos de tomar en cuenta que ya se las voy a estar mencionando. Si usted envió ejercicio, sí como tal, entonces sí es importante para que ustedes puedan practicar, ¿sí? Vamos a estar viendo ciertos aspectos importantes que debemos de practicar en cuanto al presente simple para que pueda tomar nota, ¿sí? Por supuesto, no aplica en todos los casos. Si usted envió el ejercicio y no aplica nada de lo que le voy a mencionar, quiere decir que su ejercicio está correcto, ¿verdad? Uno de los aspectos que vi que se repitió bastante es que no le agregaban la S. Ya vamos a estar recordando muy rápidamente lo que estuvimos viendo en la clase pasada, pero quiero hacer énfasis con esto. No le agregaban la S a la oración positiva. Recuerde que una oración positiva, cuando usted va a trabajar he, she, it, es decir, él, ella y eso, usted siempre, siempre le tiene que agregar S al verbo. Recuerde que hay ciertas reglas que estuvimos viendo para agregar S, entonces no olvide agregarle S. Otro aspecto que vi fue que le agregaron S en negativa y en pregunta. Recuerde que en estructura negativa y en estructura de pregunta usted jamás, jamás, jamás le puede agregar S al verbo. Y también cuando es he, they, we, you, I, es decir, ellos, nosotros, tú, yo, en una oración positiva el verbo se queda en su forma base. Y por último, el tercer aspecto que quiero hacer énfasis. Yo le comenté que las oraciones sería excelente si ustedes, o más bien, ¿verdad? Lo ideal es que usted las realice desde cero. Usted diga, bueno, va un sujeto, a este sujeto le voy a poner Susana. Con Susana utilizo verbo, el verbo lleva S, sí, porque es un she y el complemento. A, negativa, Susana es do o does, A es does, va con not, entonces siga la regla. Habían algunos ejercicios que que estuve viendo y que por alguna razón le agregaron ing o le agregaron cosas que no iban dentro de la estructura. Yo les comenté en la clase pasada que hay una clase de presente simple que es muy diferente al que estuvimos trabajando, que de momento no se preocuparan por ese presente simple, que ese presente simple nos habla, está el presente simple y el otra clase de presente, y se llama presente progresivo. El presente progresivo es el que lleva ing y que nos habla de cosas que usted hace en el momento. Yo le dije que de ese no se preocupara. Entonces, ¿a qué es lo que quiero llegar con esto? Que no le agregue cosas a la estructura que no tiene. Algo que nos puede generar confusión es que a veces decimos, pero aquí en esta estructura no le agregaron esto a la estructura, ¿por qué no se lo agregaron? Y se lo termina agregando. O a veces buscan ejemplos en internet y como en internet les puede dar de las dos clases de presentes que hay, puede ser que también es por eso que algunos colocaron ing. Entonces quiero hacer la observación para que ustedes no tengan esta confusión. Y como sugerencia grande, no busque ejemplos en internet para que no le cause confusión. Simplemente básese en lo que estuvimos viendo acá en clase, básese en la estructura que estuvimos trabajando, siga la estructura paso a paso, no le agregue cosas a la estructura. Si la estructura no dice que ahí va auxiliar, no se lo ponga. Si la estructura no dice que ahí va ing, no se la ponga. Entonces simplemente siga lo que la estructura le dice. Si la estructura le dice que va un sujeto, coloque un sujeto.
Si la estructura le dice que va S, coloque la S. Si le dice que ahí no va la S, no le coloque la S. Entonces, el secreto acá nada más es comprender la estructura y seguirla paso a paso. Esto como sugerencia para que sus oraciones no estén incorrectas y también para que usted no tenga confusiones con esto, ¿sí? Bueno, la mayoría bastante bien, ¿verdad? Las oraciones bastante bien, felicitarlos por esa parte, pero sí quería hacer énfasis con esto para que tengamos en cuenta estos aspectos y no cometamos este error, ¿verdad? Para que nuestra oración esté completa, esté correcta y comprendamos el tiempo gramatical lo mejor posible. Llega un momento en inglés, ¿verdad? Porque el inglés es por pasos. Entonces llega un momento en el que ya usted ya no le van a decir, ah, este es el presente simple o esas son las reglas. Simplemente le van a decir, utiliza el presente simple. Entonces usted ya tiene que saber cómo utilizarlo. Es por eso que desde la base nosotros tenemos que comenzar comprendiendo todo, ¿verdad? Para evitar confusiones. Entonces, aclarando estos aspectos en cuanto a presente simple y también felicitarlos, ¿verdad? Por siempre tomarse el tiempo de hacer los ejercicios, todo esto nos ayuda bastante a practicar, nos ayuda bastante a que nosotros podamos ver qué tan claro nos queda el tema y también pues me ayuda a mí para yo poderles dar estas observaciones para que ustedes las puedan tomar en cuenta. Recuerde que pues estamos aprendiendo y es totalmente válido que tengamos alguna confusión al inicio, que nos equivocamos en alguna cosita, pero el objetivo es irlo practicando y que a futuro ya no cometamos estos errores para que utilicemos el tiempo gramatical de la forma correcta, ¿verdad? Entonces quería hacer énfasis en estos aspectos importantes para que usted los considere y tome en cuenta, ¿verdad? Entonces vamos a estar, bueno, muy rápidamente vamos a estar viendo acá específicamente lo que es el Google Site. Como ya sabe, pues este es el link para que usted pueda tomarlo en cuenta. Este link no cambia, ¿sí? El link no cambia, entonces vamos a continuar trabajando con el mismo link, ¿sí? Muy bien. El día de hoy vamos a estar trabajando questions in simple present. La clase pasada estuvimos trabajando lo que fue el presente simple, estuvimos viendo qué era el presente simple, cuáles son las estructuras del presente simple, cómo yo puedo aplicar un presente simple, etcétera. El día de hoy vamos a estar trabajando específicamente no solamente el presente simple como tal, sino vamos a estar viendo cómo nosotros podemos aplicarlo, ¿sí? Y cómo nosotros podemos estar haciendo una pregunta muy específica en el presente simple y cómo podemos dar respuestas a estas preguntas en el presente simple, que es lo que vamos a estar trabajando el día de hoy. Bueno, primero que nada vamos a hacer un breve repaso de lo que fue la clase pasada y estuvimos trabajando Simple Present, ¿verdad? Nosotros hablamos que lo utilizamos para routines. El uso acá es importante porque solamente en esas situaciones usted lo puede utilizar. El presente simple se utiliza para rutinas, cosas que usted realiza ya sea todos los días o cada tanto o nunca. Todo esto es un presente simple. Puede que usted lo realice una vez a la semana, 2 veces al mes, 5 veces al año, una vez cada 3 años. Todo esto es un presente simple, ¿sí? Porque es una situación que aunque bien no se lleva a cabo todos los días, se lleva a cabo con cierta frecuencia. ¿Por qué? Porque es como si fuera una rutina. Todo esto es un presente simple. También nunca, también es un presente simple. Por ejemplo, yo nunca hago ejercicio. Eso es un presente simple, ¿verdad? Entonces, todos estos aspectos usted los tiene que considerar cuando está hablando y trabajando un simple present, ¿sí? Un presente simple. Ahora bien, acá nos dice que pues es para facts, habitual actions, things that won't change y describing yourself. Bueno, para hechos, hábitos, cosas que usted hace o nunca hace y para describir también. Hay 3 estructuras las cuales usted puede utilizar en el presente simple. Una es positive, negative y question, como estuvimos trabajando. Para la estructura positiva, usted tiene que seleccionar un sujeto, un verbo y un complemento. Para la estructura negativa, cuando usted va a hablar de una estructura negativa, pues tiene que seleccionar sujeto, auxiliar, not, verbo y complemento. Y en pregunta, que es la que vamos a estar trabajando el día de hoy.
Recuerda que el presente simple tiene algo llamado auxiliares. Un auxiliar son las palabras que me ayudan a saber en qué tiempo gramatical yo estoy hablando. El auxiliar cumple la función específica de ayudarme a conocer cuál es el tiempo en el que se habla. Es decir, cuando yo escuche que alguien diga do o does, automáticamente yo voy a saber que se está refiriendo a un presente simple. Recuerda que si tiene he, she, it, él, ella, eso, va a utilizar does. Si tiene I, you, we, they, va a utilizar do, ¿sí? Entonces, en la estructura de pregunta, usted va a necesitar el frente do o does, va a necesitar un sujeto. Si su sujeto es you, we, they, I, va a utilizar do. Si su sujeto es he, she, it, va a utilizar does. El verbo acá siempre va en forma base, el complemento y el question mark. El question mark es el signo de interrogación. Recuerde que en inglés solamente existen los signos de interrogación al final, nunca al inicio. Ahora bien, hoy nos vamos a enfocar en la pregunta, ¿sí? Esta pregunta o la estructura de pregunta, ¿cómo puedo yo dar una respuesta a esa pregunta que están realizando? ¿Sí? ¿Cómo yo voy a dar una respuesta a esta pregunta? Entonces, para esto, vamos a utilizar algo llamado yes, no questions. Nos dice, ¿qué es una yes, no questions? Yes, no questions are also called closed questions because there are only two possible responses, yes or no. Las yes, no questions también son llamadas closed questions o respuestas cerradas porque solamente hay dos posibles respuestas, sí o no. El objetivo de la yes, no question es hablar de una forma corta, de una forma breve, de una forma completa, en la cual nosotros podemos practicar. Por ejemplo, nosotros podemos decir, bueno, específicamente, ¿cuántos o no? Podemos decir, ¿tú vas al parque todos los fines de semana? Sí, yo voy. O no, yo no voy. Si se dan cuenta, es una respuesta que responde a la pregunta que me están realizando, pero es una respuesta bastante corta. Ese es el objetivo de la yes, no question. Dar una respuesta corta y dar una respuesta completa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nos dice acá, do you like tea? ¿A ti te gusta el té? Does she like tea? A ella le gusta el té. Si a ella le gusta, no, a ella no le gusta. Si a él le gusta, no, a él no le gusta. Entonces, ¿cómo vamos a dar una respuesta a estas preguntas? Siguiendo la siguiente estructura. La estructura es la siguiente. Si la respuesta a esa pregunta es sí, usted va a poner la palabra yes, va a poner una coma, siempre va a colocar una coma. Acá va a colocar un sujeto. ¿Qué sujeto va a colocar? Muy bien. El sujeto que va a colocar es el mismo sujeto de la pregunta. Es decir, si en la pregunta dice he, el sujeto que va a colocar es he. Si en la pregunta dice she, coloca she. Si dice you, coloca you. Si dice we, coloca we. Entonces va a colocar el mismo sujeto. I, you, he, she, they, we. Y después va a colocar lo que es el auxiliar. ¿Qué auxiliar va a colocar? Do o does. Esto depende de cuál sea el sujeto. Si el sujeto es he, she, it, usted va a colocar does. Si el sujeto es I, you, we, they, usted va a colocar do. ¿Sí? Siempre. Entonces pone yes, pone coma, pone el mismo sujeto de la pregunta y el auxiliar que corresponde a ese sujeto. Por otro lado, si usted está hablando de que es negativo, es decir, que no es así, usted va a colocar no, va a poner una coma, va a poner el sujeto. ¿Qué sujeto va a colocar? El mismo sujeto de la pregunta. Si en la pregunta dice we, coloca we. Si dice they, coloca they. Si dice I, coloca I. Si dice you, coloca you. Si dice she, coloca she, etc. Va a colocar el auxiliar. Puede ser do o does. Recuerde que si es he, she, it, es does. Y si es I, you, we, they, es do. Y va a colocar not. El not es la palabra que me indica negación. Ahora bien, acá hay un aspecto importante que usted debe de considerar. El auxiliar con el not. Si usted tiene el auxiliar
¿sí? Con el not lo puede poner con contraction o sin contraction. Recuerde que la contraction es la unión del auxiliar con el not. Está diciendo exactamente lo mismo, pero el objetivo de estas contractions es que usted pueda específicamente decirlas, pero de una forma más corta. Generalmente la contraction se utiliza cuando usted está hablando de una persona a la que le tiene confianza, está hablándole a un familiar, está hablándole a un amigo, y sin contraction se utiliza, por ejemplo, a personas a las que usted no les tiene confianza, no conoce, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí usted puede seleccionar con contraction o sin contraction. Entonces esta es la estructura que usted va a seguir. Ahora bien, hay un aspecto o una excepción acá a considerar cuando usted va a dar una respuesta con yes, no question. La yes, no question es una respuesta corta. Por supuesto, si usted quiere dar una respuesta más específica o más completa, es totalmente válido también. Pero generalmente, cuando es una pregunta así, casi siempre se utiliza yes, no question. Como le comentaba, es opcional utilizarlo, no es que sea totalmente obligatorio. Yo le diga, bueno, siempre tiene que utilizar la yes, no question. Acá es decisión personal, pero es una forma muy corta de hablar y es muy utilizada. De hecho, es muy utilizada si usted viaja a Estados Unidos o tiene la oportunidad de hablar con alguien que su idioma natal sea el inglés. De la misma forma, va a escuchar que utiliza mucho las yes, no questions. Ellos no tienden a hablar tanto, ¿verdad? Explicar tanto, sino van más al grano, entonces son bastante utilizadas. Pero hay una excepción que usted debe tomar en cuenta. Veamos este ejemplo. Dice, do we get up early? ¿Verdad? Tomemos el we. Do we get up early? Acá está utilizando la estructura de pregunta en el presente simple. No le cambia nada, no le quita nada. Es la misma estructura que estuvimos trabajando en la misma clase. La misma estructura que mencioné al inicio. Es la misma estructura de pregunta en el presente simple. No le cambia nada, no le quita nada. Es la misma estructura que estuvimos trabajando en la misma clase. La misma estructura que mencioné al inicio es la misma estructura. Entonces me dice, bueno, denle una respuesta a esta pregunta. Yo les comentaba que va el yes, pone coma, pone el mismo sujeto, en este caso es we, pone we, y el auxiliar que corresponde, que es do. Pero hay una excepción. Y ponga mucha atención en esto. Si el sujeto que usted tiene es I, la respuesta va a ir con you. Si el sujeto que usted tiene es you, la respuesta va a ir con I. Esto solamente pasa con I y con you. Ahora, para we es con we, para they es con they, para he, she, it, copia el mismo. Pero con I y you, si la pregunta es con I, la respuesta es con you. Si la pregunta es con you, la respuesta es con I. Ahora, siempre es así, esto depende. El inglés me dice, gramaticalmente es correcto. Si usted pregunta con I y responde con I, ¿es correcto? Sí, es correcto. Si usted pregunta con you y responde con you, ¿es correcto? Sí, es correcto. Ahora bien, ¿por qué se le da la vuelta? ¿Por qué se cambia? ¿Por qué se dice que si es con I, responde con you? Porque acá usted tiene que realizar un análisis y tiene que ver que tenga sentido. Por ejemplo, si usted pregunta con I, está preguntando yo. Por ejemplo, si yo le pregunto a usted, yo doy clase todos los domingos, ¿verdad? Yo se lo estoy preguntando. Usted me va a responder, sí, tú sí, o sí, tú das clase, o sí, ¿verdad? Sí, tú das clase. No me va a responder, sí, yo doy clase, porque yo soy quien le estoy preguntando a usted. Entonces no tiene sentido que yo pregunte, yo doy clase todos los domingos y me responda usted, sí, yo doy clase. No tiene sentido. Entonces por eso se hace el cambio. Al menos que se presente la oportunidad, el inglés me dice si la situación tiene lógica, es gramaticalmente correcto. Por ejemplo, si yo estoy hablando conmigo mismo y me digo, yo doy clase todos los domingos, sí, yo doy. Bueno, en esa situación pregunto con yo y respondo con yo. Lo mismo pasa con el tú. Digamos que yo les pregunto a ustedes, tú, ¿verdad? ¿Tú recibes clase todos los domingos? Ustedes van a responder, sí, yo recibo, ¿verdad?
no van a responder si tú recibes, porque yo soy quien les estoy haciendo la pregunta. Entonces, a lo que quiero llegar con eso es que ustedes tienen que ver que tenga sentido. Pueden poner I y responder con I, sí. Pueden poner you y responder con you, sí, siempre y cuando tenga sentido, que es decir, que la situación se preste a y tenga sentido al momento de utilizarlo. De lo contrario, yo me atrevo a decir que tal vez un 98% de las veces siempre tienen que hacer este cambio. Si alguien les pregunta con I, ustedes responden con you. Si alguien les pregunta con you, ustedes responden con I. Casi siempre es así, pero quiero que tengan muy en claro que gramaticalmente es correcto. Si una situación se presta a preguntar con you, con tú, y responder con tú, también es válido. Si una situación se presta a preguntar yo y responder con yo, también es válido. Entonces, pues acá tienen que realizar este análisis. Y para el resto, que no les cause confusión, para el resto simplemente copian exactamente el mismo. La única excepción es con I y con you, que ustedes tienen que ver si pregunta con I, responden con I o responden con you, depende de la situación, depende del contexto. Las dos son correctas, las dos son válidas, siempre y cuando tenga sentido, ¿verdad? Acá tiene que ver mucho que tenga sentido, ¿sí? Entonces, veamos, siguiendo la estructura, usted va a utilizar do y does, ¿verdad? Dice, yes, I do. Yes, I do, en afirmativa, ¿verdad? Si es sí. O si es no, ¿verdad? Si es no, va a poner no, coma, sujeto, el auxiliar y el not, o lo puede poner en contraction. La contraction de does not es doesn't y la contraction de do not es don't. Usted va a seleccionar si lo pone en la forma extensa o en la forma corta. Al final está diciendo exactamente lo mismo, ¿sí? Pues acá es decisión personal, usted va a decidir cuál prefiere utilizar, ¿verdad? Es totalmente decisión personal. Ahora bien, vamos a estar realizando un pequeño ejercicio, ¿sí? Lo que quiero que veamos acá, les voy a estar compartiendo pantalla y vamos a estar enviando la respuesta al correo. Les voy a compartir dos preguntas. Lo que yo quiero que ustedes hagan en este momento es dar respuesta a esas dos preguntas. Una va a ser, una de estas va a ser con las dos, yes y no. Esta, do I play in the park? Una yes, no. Y does she read a book? Yes, no, ¿verdad? Utilizando las yes, no questions. Las dos, ¿verdad? Yes, no, sí, no, ¿verdad? Quiero que practiquemos lo que acabamos de ver en este momento, que es las yes, no questions, y quiero ver qué tan claro nos quedó el tema. Entonces, vamos a estarlo realizando en este momento y lo van a estar enviando al correo, ¿verdad? Como ya saben, esto es práctica, pero siempre nos ayuda, ¿verdad? Para poder ver y practicar eso. Entonces, para que usted pueda estarlo realizando en este momento y yo le voy a estar dando respuestas para que usted también pueda chequear y tomar aspectos en cuenta, ¿verdad? Recuerda que la estructura no cambia, ¿verdad? Si es sí, pone yes, pone coma, pone el sujeto y pone el auxiliar. Si es no, pone coma, pone el sujeto y pone el auxiliar, ¿verdad? Entonces, usted va a estar seleccionando la yes, no que corresponde. Le puede estar enviando al correo, como ya sabe, puede hacerlo en su cuaderno, tomar una foto, enviarlo directamente al correo, como usted prefiera, ¿sí? Entonces vamos a estar practicando específicamente esta, que nos va a estar ayudando bastante para ver, pues como les comentaba, qué tan claro les quedó el tema, etcétera, ¿sí? Y también otro aspecto importante a considerar, tome en cuenta no cambiar nada, ¿verdad? No cambie nada, nada, nada. Siempre, siempre básese específicamente en la estructura que ya mencionamos, ¿verdad? Siempre básese en la estructura que ya mencionamos y con esto pues ya va a estar practicando, ¿verdad? Y en un momento pues vamos a estar dando respuestas, ¿sí? Para que usted también lo pueda tomar en cuenta. Muy bien, vamos a estar dando un poquito lo que son las respuestas. Estoy recibiendo algunas respuestas al correo para que usted pueda chequear, ¿verdad? Entonces nos dice acá. Nos dice acá. Do I play in the park? Entonces si la respuesta es sí, usted va a poner yes. Va a poner coma. Como es con I, la respuesta es con you. Y el auxiliar que corresponde es do.
Si es no, pone coma, copia acá, es con you. Does not, o bien puede ponerlo no, coma, you doesn't, ¿verdad? Acá es decisión personal, si usted prefiere ponerlo con contraction o sin contraction. Así nos quedaría esta. Ahora, si alguien le puso I acá, gramaticalmente está correcto. Gramaticalmente está correcto, como ya les comentaba, no es incorrecto, ¿sí? No es incorrecto, gramaticalmente está correcto, pero sí es importante que usted tome en cuenta que tenga sentido, porque aquí le está preguntando, ¿yo juego en el parque? Sí, yo juego en el parque. No, yo no juego en el parque. Entonces, la única situación que se me ocurre acá es que estemos hablando con nosotros mismos. Gramaticalmente está correcto, pero tome en cuenta que ya una situación de la vida real tiene que ver que esto tenga sentido, ¿verdad? Tiene que ver que tenga sentido para usted poderlo utilizar, ¿sí? Muy bien, ya estoy recibiendo respuestas. Yes, you do. No, you don't. Muy bien. Yes, I play in the park. Bueno, le agregaron I play in the park. Muy bien. Yes, you do. No, you don't. Muy bien, sí. Muy bien. Ahora, does she read a book? Vamos a ver. Entonces, does she read a book? Yes, coma. Copiamos, acá sí copiamos el mismo. Siempre que sea she, copiamos el she. Yes, she does, porque es el que corresponde, ¿verdad? Si es no, ponemos no, coma, she does not, o pueden ponerlo como no, coma, she doesn't en contraction. Recuerde que usted acá toma la decisión de cuál va a estar utilizando, ¿no? Entonces, así nos queda. Do I play in the park? Yes, you do. No, no, you. Perdón, acá cometí un error y no quiero confundirlos. Es do, no es does. No, you don't. Sí, siempre es importante que tomemos en cuenta acá el auxiliar, ¿sí? Por favor, ignoren lo que mencioné anteriormente acerca de esto. Es do, porque es you. Con you siempre utilizamos do, ¿sí? Siempre, siempre, siempre se utiliza do. No, you do not o no, you don't, ¿sí? Siempre, siempre do. Recuerde que con he, she, it es does y con I, you, we, they es do. Siempre, 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 ¿sí? Entonces, veamos, muy bien. Yes, you do. No, you don't. Muy bien, está correcto, ¿sí? Entonces, muy bien, yo estoy recibiendo bastantes respuestas. Vamos bastante bien. Ahora, como pueden ver, vamos a volver a la otra presentación. Siempre tome en cuenta lo que es el auxiliar. Siempre tome en cuenta acá específicamente. Recuerde que si es he, she, it, does, ¿sí? He, she, it, does. I, you, we, they es do. Y siguiendo la estructura, nada más, ¿verdad? Ahora bien, hay algo llamado WH questions. Las WH questions cumplen un rol importante al momento de preguntar. Como ya le comenté al inicio, hoy nos vamos a enfocar en lo que es específicamente pregunta, ¿sí? Solamente pregunta. Ya vimos cómo yo puedo dar una respuesta a esas preguntas. Ahora bien, ¿qué pasa en la situación en la que yo quiero saber algo muy específico? Por ejemplo, no quiero saber, ¿juegas en el parque todos los sábados? No, sino yo quiero saber dónde, en qué parque es que juega, yo quiero saber cuándo, yo quiero saber por qué, yo quiero saber con quién, yo quiero saber cómo, yo quiero saber cuál. Entonces ya es algo muy específico. Las WH questions son palabras que existen en inglés, las cuales usted va a utilizar para hacer una pregunta muy específica. Usted las utiliza para preguntar cómo, cuándo, dónde, quién, por qué, para qué, a qué hora, cuál, ¿sí? La función de estas es preguntar algo muy específico. Ahora bien, quiero que tome nota de esto. Cuando vamos a usar una WH question, usted nunca, nunca, nunca puede dar una respuesta con yes, no questions, que es lo que acabamos de ver anteriormente. Si usted encuentra una pregunta, en la pregunta una WH question, es decir,
como vemos en pantalla, who, what, when, which, where, how, why. Si usted encuentra cualquiera de esas, usted jamás puede dar una respuesta de sí o de no. ¿Por qué? Porque es una pregunta muy específica. Si yo le pregunto, ¿cuándo usted recibe clase de inglés? No me puede contestar sí o no, yo no. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque la pregunta es muy específica. Por ende, la respuesta también va a ser específica. Ah, yo recibo clases todos los domingos, ¿verdad? Entonces, específicamente usted, como es una pregunta muy específica, la respuesta también tiene que ser muy específica. Siempre que usted encuentre una WH, jamás puede dar una respuesta de sí y no, ¿sí? Veamos cuáles son las WH que tenemos, ¿sí? ¿Cuáles son las WH que tenemos, sí? Y tenemos acá what, que significa qué, where, que significa dónde, when, que significa cuándo, who, que significa quién, why, que significa por qué, which, que significa cuál, y how, que significa cómo. Esas son algunas de las WH que tenemos, ¿sí? Estas WH específicamente nosotros las vamos a utilizar para que podamos acá hacer una pregunta. ¿Cuál usted va a seleccionar? Bueno, usted va a seleccionar o debe de seleccionar específicamente la que usted decida dependiendo de lo que usted quiera preguntar. Por ejemplo, si usted quiere preguntar qué, va a utilizar what. Si quiere preguntar dónde, ese es para lugares, va a utilizar where. Si quiere preguntar cuándo, va a utilizar when. Si quiere preguntar quién, va a utilizar who. Si quiere preguntar por qué, va a utilizar why. Si quiere preguntar cuál, va a utilizar which. Si quiere preguntar cómo, va a utilizar how. Estas son algunas de las WH que existen, las más utilizadas, ¿sí? Pero específicamente usted va a estar utilizando la que usted decida dependiendo qué es lo que usted quiere preguntar. Si quiere preguntar dónde, cuándo, cómo, por qué, esto ya es decisión personal. Ahora bien, ¿dónde las agrega usted dentro de la estructura? Y acá viene esto. Y no quiero que tengamos confusión con esto. Acá, esto que usted ve acá es la misma estructura que hemos venido trabajando específicamente anteriormente. En la clase pasada, lo que mencioné al inicio, es la misma estructura de pregunta. Al frente va a poner do y does, dependiendo del sujeto. Recuerde y aclarando, ¿verdad? Si es I, you, we, they, va a utilizar do, ¿verdad? Do. Si es he, she, it, ¿verdad? Él, ella, eso, va a utilizar does, ¿sí? Depende del sujeto. El verbo acá siempre va en su forma base, siempre, 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 siempre va en su forma base. El complemento y el question mark. Esa es la misma estructura. Lo único que usted va a hacer es al frente de esa estructura que ya conoce, poner la WH. Nada más. ¿Cuál va a colocar? Puede seleccionar la que usted decida dependiendo qué es lo que usted quiere preguntar, ¿sí? Y eso es todo. Nada más coloca la WH al frente de la estructura que usted ya conoce, ¿sí? Y a partir de esto, pues usted va a estar preguntando lo que usted desee. Por ejemplo, where do you play? Si se da cuenta, esta es la estructura que usted ya conoce, que es el auxiliar do, el sujeto, el verbo y acá falta un complemento, siempre el complemento y el question mark. Where do you play? ¿En dónde juegas? Ah, bueno, I play in the park. Yo juego en el parque. What do you play? ¿Qué es lo que tú juegas? I play soccer. Yo juego fútbol. Why does he play? ¿Por qué él juega? Bueno, él juega porque es divertido. He plays because it's funny. Whom does she play with? Whom es con quién. ¿Con quién ella juega? She plays with her brother and her sister. Con su hermano y su hermana. When do we play? ¿Cuándo nosotros jugamos? We play on Saturdays. Nosotros jugamos los sábados. How do they play? ¿Cómo es que ellos juegan? They play in this way. De esta forma. Who plays the piano? ¿Quién toca el piano? María, Oscar, Pedro, etc. Which piano does she play? ¿Cuál es el piano que ella toca? She plays the piano de cualquier marca, ¿verdad? No
no sé, marcas de pianos, pero ¿cuál es el piano que ella toca? Ella toca o utiliza este piano, ¿verdad? Entonces podemos preguntar específicamente cualquier cosa, cómo, cuándo, por qué, etcétera, y usted va a seleccionar, ¿sí? ¿Cuál es la WH? Lo único que usted debe hacer es colocarla al frente. ¿Cuál va a seleccionar? Depende qué es lo que usted quiera saber. ¿Qué, dónde, cuándo, por qué, cuál, cómo, dónde, ¿verdad? ¿A qué hora? ¿Sí? Pero, por favor, tome nota, como yo le comentaba, siempre es importante que tome en cuenta cuál es la pregunta. Si en la pregunta usted encuentra una WH, jamás, jamás, jamás va a poder dar una respuesta de sí y no, de las yes no question. Usted solo puede utilizar las yes no question si no hay WH dentro de la pregunta. Si hay una WH dentro de la pregunta, no puede utilizar yes no question porque, como ya le decía, la pregunta es muy específica, por ende la respuesta también va a ser específica, ¿sí? Veamos un ejemplo. Acabo de leer un correo que me preguntaba si do es el auxiliar, ¿puedo utilizar do como verbo? Sí, y es lo que vamos a ver en este momento. Yo les comenté la clase pasada que cada tiempo gramatical tiene su propio auxiliar. El auxiliar del presente simple, como ya sabemos, es do y does, pero también si usted busca la traducción do, es un verbo que significa hacer o realizar algo. No es lo mismo que usted lo utilice como auxiliar que lo utilice como verbo. Por favor, que no le cause confusión esto. Como auxiliar no tiene una traducción, no intente buscarle una traducción, simplemente es para que yo sepa qué tiempo gramatical estoy utilizando, nada más. Ahora, si usted quiere hablar del verbo hacer, también es do. Entonces veamos este ejemplo. Nos dice acá, what do you do on Saturday morning? Acá sigue la estructura, auxiliar, sujeto, verbo en forma base y complemento. Entonces, este do es el auxiliar porque con you se utiliza do. Y este do es de verbo. Se escribe igual, se pronuncia igual, pero la función cambia, depende en dónde se coloque dentro de la oración. Entonces dice, what do you do on Saturday morning? Do de auxiliar y do de verbo. ¿Qué es lo que tú haces el sábado por la mañana? La respuesta, I have breakfast in a restaurant. Yo desayuno en un restaurante. Entonces, acá, específicamente esta respuesta, ¿cómo puede dar una respuesta? Para dar la respuesta, usted utiliza estructura positiva o estructura negativa. Es una oración positiva o una oración negativa en el presente simple. Yo desayuno, yo juego, yo no juego, etcétera, ¿verdad? What does she do on weekdays? ¿Qué es lo que ella hace los días libres? She does exercise. Acá es una, por favor que no le cause confusión. Acá es una respuesta en presente simple, oración positiva. Sujeto, verbo, complemento. El do acá no es de auxiliar, sino es de verbo. Ella hace ejercicio. Entonces, la estructura positiva nos dice que va un sujeto, que va el verbo, en este caso el verbo es do, y hay una regla como he, she, it, se le agrega s, si tiene o, le agrega es, esta es una regla, exercise. Entonces, que no le cause confusión, si es de verbo es de hacer, y si es de auxiliar, nada más, ¿verdad? Pero que no le cause confusión, es como cualquier otro verbo, ¿verdad? Para que lo tome en cuenta. Y otra duda que me preguntan es cuál es whom y who, cuál es la diferencia. Who es para saber quién, ¿sí? La traducción es quién. Para yo quiero saber el nombre de una persona, ¿sí? ¿Quién? Acá yo no sé la persona. Yo quiero saber quién. Ahora este es para whom, es para saber con quién, ¿sí? Es diferente. ¿Con quién? ¿Con quién es que ella juega? ¿Con quién? Ahora, ¿quién? ¿Sí? Acá no tenemos ningún sujeto, es decir, yo no sé, yo desconozco la persona. Acá sí ya tenemos un sujeto, ya sabemos una persona, queremos saber del resto de personas, ¿verdad? Entonces, esta es la diferencia. ¿Con quién y quién? ¿Sí? Depende, ¿verdad? Como le comentaba, la situación, etcétera, usted va a estar seleccionando, ¿verdad? ¿Sí?
Entonces, pues esta es la forma de preguntar y de responder. Recuerde que si utiliza WH dentro de la estructura, jamás puede utilizar una yes, no question. Si usted no utiliza la WH, pues sí puede utilizar las yes, no questions, ¿verdad? Entonces, pues ya recibí bastantes de sus respuestas. Como ejercicio, sí sería excelente si usted puede hacer oraciones con WH, dar respuesta a esas oraciones, a esas preguntas, ¿verdad? Hacer ejercicios como acabamos de hacer de yes, no questions, continúe haciendo oraciones positivas, negativas, interrogativas, haga preguntas específicas en el presente simple, dé respuestas a esas preguntas y todo esto nos va a estar ayudando bastante a practicar lo que es este tiempo gramatical. Recuerde, siga la estructura, no le agregue cosas que no tiene que agregarle, no le quite cosas que están dentro de la estructura y simplemente sigámosla paso a paso, ¿verdad? Entonces, continuamos practicando. Si quieren hacer más oraciones y desean enviarlas, sería excelente. Esto nos ayuda a practicar y también me ayuda a mí a poderles dar ciertas observaciones si fuera el caso para que lo puedan tomar en cuenta. Y bueno, sin más que agregar, les deseo a todos una bendecida semana y nos vemos en la próxima clase.